Buenas tardes, Itza. Hola, profe, buenas tardes. ¿Cómo te va, Itza? ¿Todo bien por ahí? Bien, gracias a Dios, bien. Bien, pues. Me alegro pues que estés bien. Gracias, gracias. Gracias por conectarte. Bueno, Hoy es la sesión número 4 que vamos a ver. Vamos a tratar de ir relacionando algunos aspectos en esta sesión número 4. Ya la próxima semana es el examen. Entonces, hoy vamos a ver lo que tiene que ver con los tipos de cooperación internacional, las modalidades de la cooperación internacional. Hemos estado conversando, esto de la cooperación internacional son aspectos muy interesantes que se dan en el curso del desarrollo de las relaciones internacionales. Los países necesitan, decirlo así, tener un mayor acercamiento entre ellos, entre los distintos participantes en la cooperación internacional. Y para eso se crearon una serie de fuentes de cooperación, ¿verdad? La cooperación internacional se clasifican según su naturaleza, de lo que ellos hacen, de lo que hacen los países, del nivel de desarrollo de los países, la naturaleza de las obligaciones, ¿verdad? Entonces es importante ver aquí quiénes son los países que están involucrados o cuáles son, ¿verdad? La mayor parte, como hemos estado estableciendo, los países que participan son aquellos países que tienen un desarrollo relativo, un desarrollo importante, ¿verdad? ¿Cómo se va a dar esta distribución? ¿Qué canales de distribución de la cooperación se necesita para que pueda llegar a los países que realmente necesitan esta cooperación? Debemos dar en entendido de que la cooperación no es tan así de simple, de que se dice, bueno, yo quiero cooperación, pero la cooperación no es regalada, como dicen, ¿verdad? Como decimos, no es un bien que se va a regalar así simplemente. Se tiene que pagar esa cooperación. Claro, hay dos tipos de aspectos que hay que diferenciar aquí, entre los tipos. O sea, aquello que es cooperación entre distintos países que participan en ese proceso, y la ayuda, es decir, ayuda humanitaria de emergencia. Eso sí es ayuda que se da, o sea, como sin estar esperando a cambio nada. Hay que entender bien esto, porque la cooperación no es decir, yo voy a regalar, eso es cooperación, no es así también así la cosa, ¿verdad? No son así las cosas. El asunto es que hay que entender el tipo de cooperación que se da. La cooperación o es triangular, o es de norte a sur,
o es de sur-sur, ¿verdad? O es horizontal. Esos son los tipos de cooperación que hay. ¿Ve? Entonces, pero también hay otros tipos de cooperación, como la que acabo de decir, que hay que determinar según la naturaleza de esa cooperación. Perdón, según las actividades en las cuales están involucrados los países. Hay que ver también el nivel de desarrollo de los países principales que dan la cooperación a nivel de las necesidades que tienen los otros países. ¿Ah? Hay dos tipos de cooperación muy importantes. La cooperación que se define como cooperación bilateral. ¿Ah? La cooperación bilateral es aquella cooperación que se da entre dos partes, entre dos países. País A, país B. Y está determinada por las características o la fuente de cooperación de donde proviene ese nivel de cooperación. Ese es lo que se conoce como cooperación bilateral. Entonces, esta cooperación bilateral se da de una manera vertical o se da de una manera horizontal. Es decir, aquí es muy importante discutir lo siguiente, que en esta cooperación bilateral los países llevan una especie de contraloría de lo que ellos dan. Llevan un control. Necesitan saber cómo se invierte esa cooperación. Aún así, indistintamente que ellos la den a plazo corto, a plazo fijo, a plazo largo, pero ellos siempre deben de llevar el país que da los recursos, el país que da los recursos, que provee los recursos, desempeña una función de control respecto a la utilización de estos recursos. Es decir, hay una cooperación internacional vertical y hay una cooperación internacional horizontal. La vertical es aquella cooperación que un país desarrollado da a un país en vías de desarrollo. Suponete Japón a Nicaragua. Esa cooperación es una cooperación vertical que es controlada por Japón en Nicaragua. Y la cooperación internacional horizontal es aquella que se da de un estado, entre estados de igual nivel de desarrollo. Puede ser Nicaragua, Honduras. O Estados Unidos, Inglaterra, o Estados Unidos, Japón, por ejemplo. Un caso así. Entonces, tenemos la cooperación multilateral, que es aquella donde participan una cantidad de gobiernos que envían un fondo. Envían un fondo a las organizaciones internacionales que van a participar en esa cooperación con los países que necesitan el fondo. ¿Quiénes ejecutan esta cooperación? La ejecutan las organizaciones, ¿verdad?, con sus propios recursos o con fondos entregados por los Estados miembros. Yo la clase pasada, yo les planteé que los países que son miembros de la OMS, por ejemplo,
del PMA, del Programa Mundial de Alimentos. Entonces, esos estados miembros esos estados que son miembros del PMA, por ejemplo, entonces ellos mandan los países la ayuda al PMA y el PMA la distribuye al país que necesita la ayuda. No es el estado que está dentro de esta cooperación multilateral. Entonces aquí hay que entender esos términos porque a veces trata de confundirse. Todo aquello que es cooperación multilateral es aquella cooperación que se da entre las organizaciones multilaterales y los gobiernos que envían la cooperación a través de estas organizaciones para que éstas lo utilicen como una financiación de sus actividades, de modo que la gestión quede en manos de las instituciones públicas internacionales. Entonces, hay una cooperación que se conoce, yo lo planteé en la diapositiva, en el video que les mandé, que se llama asistencia multilateral. Este tipo de cooperación se genera en una combinación tanto bilateral como multilateral. Entonces tenemos dos tipos de cooperación, la bilateral y la multilateral. Pero la multilateral es aquella que se combina entre la bilateral y la multilateral a través de una concentración entre una agencia oficial de un país, proveedor de recursos, y un organismo internacional que cumple una función de intermediación. Así de sencillo. Este tipo de cooperación, este tipo de asistencia tiene una característica fundamental que es la eventualidad. ¿Ya? Pues se produce cuando un país cooperante delega las funciones administrativas y de control directo a una agencia u organismo especializado, que es lo que yo te explicaba hace un momentito. Entonces, la cooperación se clasifica según los recursos. Entre cooperación técnica y cooperación financiera. ¿Verdad? Según el carácter de la institución pública, privada, con fines de lucro o privada sin fines de lucro. Es muy importante destacar esa situación. ¿Verdad? Entonces, para que tengamos presente, pues, que cómo se da ese proceso, cómo se da esa interacción. Ya explicaba el segundo punto, las modalidades de la cooperación, ¿verdad? Las modalidades de la cooperación, cómo se dan ese tipo de modalidades o de la cooperación internacional, ya sea triangular, ¿verdad? Ya sea de otro tipo de cooperación. Hay una cooperación que se conoce, que ya lo acabo de mencionar, como la cooperación técnica y científica. Está la cooperación triangular. Estas son algunas modalidades. ¿Eh? Dentro de ese proceso de cooperación que hay.
Es decir, aquella cooperación triangular es la que trata sobre dos cooperantes tradicionales en este proceso. ¿Estamos claros? O sea, dos cooperantes tradicionales, por ejemplo, tomemos un ejemplo, Japón y un país de la Unión Europea, son España, Japón y España. Japón y España son dos países que tradicionalmente han apoyado en muchas cosas a Latinoamérica, ¿verdad? España tiene una obligación moral, sobre todo. Entonces, aquí hay una importante característica que es bueno decirla, porque aquí se aprecia un tipo de cooperación delegada, ¿verdad? Puede ser una cooperación delegada que demuestra un interés impulsado por la política exterior europea. Es un tipo de modalidad, la cooperación delegada. ¿Ya? La cooperación triangular es una modalidad que se da cuando actúan tres agentes importantes de la cooperación. Es decir, aquí el primer agente, supongamos un país A, B y C. Hay uno que es un donante silencioso, ¿verdad? Hay un donante que es líder y hay un donante que es directamente el que manda la cooperación. Entonces, es una cooperación muy interesante para los países. O sea, el donante que ejecuta la operación, que ejecuta la donación. Es importante destacar también que en el proceso de donación de los recursos, de los paquetes, se mueven cantidades de recursos, ¿verdad? Sobre todo si se trata de una cooperación técnica entre países en desarrollo. Entonces hay la modalidad de cooperación internacional triangular, la modalidad de la cooperación internacional horizontal y la modalidad de la cooperación internacional vertical, por decirlo así. Hay muchos agentes de cooperación. Una de las modalidades más novedosas que representa la cooperación es la cooperación triangular, una modalidad innovadora de la cooperación internacional. Y allá te expliqué, ahí entran los países que tradicionalmente han ayudado a otras regiones. Participa una especie de cooperación bilateral, una especie de cooperación multilateral, ¿verdad? Y también puede participar en esa cooperación triangular un país de desarrollo medio, que puede ser parte de una cooperación horizontal. Entre los objetivos que tiene ese tipo de países es movilizar grandes cantidades de recursos, ¿verdad? Para apoyar a países que tienen grandes problemas de
de déficit o crisis financiera, crisis económica, ¿verdad? Se mueven grandes cantidades de recursos, se proponen la inversión en grandes proyectos de desarrollo, se fortalecen las relaciones bilaterales entre las fuentes tradicionales y los países emergentes. Se van reduciendo grandes costos de operación, de transporte, de comercialización, de distribución. Profe, Diga, joven. mire, entonces las modalidades de cooperación tienen múltiples de opciones. O sea, modalidades están la cooperación que acaba de comentar ahorita, sur-sur, sur-norte, triangular, bilateral, y las que son de tipos de cooperación tienen más que ver con las transferencias que se hacen Así a es. esos países. A esos países, Ok. es correcto. Así es. Ah, bueno, Eso hay que hacer cierta diferencia, así es. ¿verdad? Hay que hacer cierta diferencia entre lo que esas modalidades representan y los tipos de cooperación que hay, ¿verdad? Sí, Eso es muy importante tenerlo en mente porque una de ellas, como te repito, la cooperación triangular es para los países latinoamericanos, los países africanos, los países iberoamericanos. Se da un gran apoyo, un gran impulso para el desarrollo, para el crecimiento económico de los países que tienen ese tipo y que practican esa modalidad, practican ese tipo de cooperación. ¿Ah? sí. Es más, hay un organismo de las Naciones Unidas, ese organismo de las Naciones Unidas que se conoce como ECOSOC, destaca la cooperación triangular, no representa todavía una modalidad consolidada en la arquitectura global de la cooperación, pero sí representa una de las fuentes o una de las modalidades súper más importantes, porque como te dije, participan varios agentes ahí, varios países. Por eso se llama cooperación triangular, que es la que más se desempeña dentro de esa relación que hay. Porque se define como una relación entre países, pues, indistintamente, pues, que reciban ayuda o no ayuda, pues, entonces eso está en dependencia, cómo es que va a funcionar esta situación. ¿Estamos claros? Sí, Así es, así es. De esa manera lo podemos entender. Por eso, los canales de la distribución de la cooperación financiera. Esta cooperación financiera puede darse en dos ámbitos importantes. Lo que son préstamos concesionales o préstamos no concesionales. Cuando se habla de una cooperación financiera, en términos concesionales estamos hablando de donaciones, por ejemplo. Estamos hablando de préstamos no reembolsables. Estamos hablando de subsidio. O sea, son donaciones. Donaciones significa dar. Pero todavía no se puede decir que es una ayuda. Eso no es ayuda. Es una donación. Claro. Es decir, voy a hacer una cierta diferencia cuando hablamos de cooperación
ya sea técnica, financiera, ¿verdad? O institucional, según los recursos que tenga el país, vamos a entender que la cooperación bien puede ser en especie de ayuda o de una forma de ayuda o de emergencia, pero esa cooperación, esa ayuda, no se puede decir cooperación, sino que es ayuda. Obedece a eventualidades enormes de fuerza mayor, pues. Una eventualidad natural, pues, de la explosión de un volcán, un huracán, una crisis sanitaria como la que hay ahorita. Por ejemplo, ahorita el mecanismo COVAX es la que se encarga de mandar las vacunas regaladas a los países que no tienen y no producen vacunas. Entonces, esa es una ayuda, no es cooperación. Aún así, en los préstamos que involucran algún elemento de subsidio, van a algunos aspectos blandos del préstamo. Se habla todavía de dinero, pues entonces estamos hablando de que no es una cooperación concesional totalmente, pues. Pero sí existe también ese aspecto de los canales de distribución, ¿verdad? Cuando los organismos están involucrados, cuando los organismos internacionales no gubernamentales, que estamos hablando de ONG, pero internacionales, no estamos hablando de ONG nacionales. Estamos hablando de aquellas organizaciones internacionales no gubernamentales que son súper reconocidas a nivel mundial. Por ejemplo, Médicos Sin Fronteras. Esa no es una sencilla organización ONG, como cualquier organización. Esa Médicos Sin Fronteras anda ayudando, prestando ayuda a todo mundo. Y tenemos también el Plan Internacional, que también ese es un organismo, una ONG sin fines de lucro que ayuda a esas eventualidades catastróficas, un problema de hambruna, de hambre, de una pandemia como la que tenemos ahorita. Entonces, esos aspectos son importantes tomarlos en cuenta como ayuda ayuda humanitaria de emergencia. Y lo que hay que hacer la diferencia entre la cooperación internacional y sus canales de distribución. En la cooperación internacional. O sea, los canales de la cooperación financiera estamos hablando. ¿Verdad? Entonces, aquellos canales de distribución en la cooperación financiera están los préstamos concesionales y los préstamos no concesionales. Es decir, los no concesionales ya va a un determinado interés, ya el préstamo sin periodo de gracia y con una tasa de interés, comisiones, plazos. Entonces ya no es una ya no es una ayuda, pero sí es una cooperación. Pero el que presta esa cooperación financiera tiene que rescatar, por decirlo así en ese término, esa ayuda financiera. La tiene que rescatar hacia donde la envió, se tiene que regresar una parte de ese dinero al país donde se envió. En esa modalidad, pues por decirlo así. ¿Verdad? Hay que tomar en cuenta todo eso.
Tenemos la otra cooperación técnica científica. Esta cooperación está centrada en los intercambios técnicos y de gestión, científicamente hablando, con el propósito de que todo lo que se refiere a las instituciones públicas, privadas, estén meramente capacitadas para afrontar cualquier eventualidad o sobre todo para promover su propio desarrollo. La cooperación técnica abarca una gran cantidad de acciones, asesoría, programas de beca, apoyo institucional, apoyo, la capacitación, la formación. Todo esto, estas actividades suelen estar involucradas en los proyectos de formación, en los proyectos de ejecución o programa. Los principales objetivos de la cooperación técnica son dos. En primer lugar, contribuir a crear las bases para un desarrollo sostenido y endógeno. ¿Ah? Y en segundo lugar, incrementar la eficacia de la ayuda exterior que tenga el país beneficiario. La cooperación técnica puede agruparse en 8 grupos. Asesoría de alto nivel, ¿ah? Asistencia, cobertura de necesidades, asesoría operativa, enseñanza formal, dinamización, facilidades, etcétera. Las becas que se dan, que distribuyen estos países. Taiwán es un país que mucho está mandando becas a los países latinoamericanos. Y esta es una importante parte, por decirlo así de esa manera, que tiene que ver con la cooperación técnica y científica. ¿Ya? Entonces, eso es importante, que se da siempre en las mismas orientaciones de la cooperación entre los países sur-sur, entre los países, la cooperación norte-sur, o entre países desarrollados, ¿verdad? Etcétera. Eso es más o menos el ámbito de que se da una cooperación a grandes rasgos, pues, para entender cómo funciona tanto la cooperación técnica como científica. O sea, cuando hablamos de una cooperación técnica y científica, va acompañada de ciertas capacidades o va a contribuir a las bases para un desarrollo sostenido, como decía, frente a muchas acepciones limitadas que tienen los países en cuanto a los recursos. ¿Estamos claros? Sí. Incrementar la eficacia de la ayuda, o sea, incrementar la eficacia de la apropiación o el desarrollo o la innovación que deben de hacer estos países para poder ir adelante, pues, y subir ese IDH que hay. Hay países que tienen un IDH bien bajo. El de Haití creo que anda por el 4 punto y pico del IDH. Nicaragua anda por el 5.6, creo yo, demasiado bajo. Entonces, toda esta cooperación está en base a, se define y está caracterizada por una transferencia tecnológica.
una transferencia de tecnología y de conocimientos técnicos y científicos a aquellos países que no lo tienen. O sea, somos países meramente productores de materia prima y de bajo nivel, o mejor, no tanto así el concepto, el término, sino de basada en una fuerte transformación de esa materia prima. Y para transformar esa materia prima que tienen los países subdesarrollados o de bajo IDH, pues se necesita la tecnología. Y no la hay, pues, no existe. Entonces, ¿qué sucede con los países que tienen? ¿Quiénes tienen la tecnología? Los países desarrollados. Entonces se tiene que hacer una especie de transferencia. Japón Japón es uno de los países que, como te dije, uno de los países mayormente que transfieren tecnología y asistencia científica. La remodelación de la infraestructura de las instituciones públicas de los estados es producto de una fuente de cooperación, de una ayuda, ¿verdad? Es decir, esta cooperación tiene un objetivo fundamental, que es la de favorecer, el propósito, pues favorecer, procurar, proveer un flujo de recursos de información, experiencia, conocimientos que ayuden a resolver problemas específicos de la planta productiva donde se está trabajando un proceso productivo y colaborar con el avance científico. ¿Estamos claros, Itza? Sí, profe, así es. Sí es, claro que sí es. Entonces, yo te felicito porque siempre estás ahí conectada. Hoy no se conectaron. No sé, será vez que tuve un pequeño atraso y yo por eso le mandé el link. Entonces, pero yo siempre les voy a estar mandando así porque ahorita ya la universidad sabe, la coordinadora sabe, todo el mundo sabe pues que nosotros pues somos profesores que estamos involucrados en un proceso de evaluación y acreditación de las universidades. Somos pares evaluadores que nos ha contratado el Estado y yo venía a esa reunión, por eso es que yo les mandé a que nos conectáramos hoy a las 4 debido a esa reunión que yo tuve en el CENEA, que es la institución que va llevando este proceso de evaluación de las universidades para que estas universidades sean acreditadas y vamos a tenerlas que evaluar, pues somos verificadores nosotros. El que va a darle el punto final es el CNEA, el Estado, ¿verdad? A estas universidades. Por eso es que estoy participando en ese proceso como par evaluador, pues, y hoy me llamaron a reunión, entonces, pero ahí les voy a estar mandando los mensajes. La clase siempre se las voy a dar, no se preocupen por eso. Si de noche la damos, de noche la damos, pero siempre van a tener su clase ahí, impartida por mi persona y explicando aquellos aspectos pues que necesiten. Y me gusta tu participación porque siempre estás ahí, ¿verdad? Anuente, ¿verdad? Había entrado Ibu, pero Ibu parece que tuvo problemas de conexión. Y se te agradece, Isa, pues tu conexión. Bueno, profe. Bueno. No se preocupe. Claro que sí, entonces nos vemos en la próxima sesión, si Dios quiere, pues cuídate. Bueno, igual, profe, gracias. Gracias, cuídate, nos vemos.